Bienvenidos a la segunda parte del podcast de las personas que no saben escuchar. Oye, me encantó. Esto es de una segunda parte porque la conversación es súper entretenida. Pero como es tanto y es cortito el tiempo, JJ, ¿cómo te va? Vamos a atacar inmediatamente el tema. ¿Qué pasa con la gente que no sabe escuchar? Mira, es súper importante darse cuenta dos cosas. Una, cuando no te están escuchando. Y la segunda, darse cuenta si tú no escuchas bien. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora son algunas características de la gente que no sabe escuchar y le vamos a pedir a la audiencia, a los que están escuchando, que primero se miren ellos, porque es fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Así que una, que ya la vimos en el podcast anterior, es interrumpen. Las personas interrumpen. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que algo quieren decir, porque piensan que van a perder el hilo de la conversación, se acuerdan de que algo que era importante y que se les va a pasar si es que no lo dicen en el minuto y interrumpen. ¿Cierto? Ya dimos un par de tips para solucionar esto. La segunda, y esta es muy típica en las reuniones sociales, es que alguien dice, oye, a propósito, y a propósito de nada, cambian el hilo de la conversación. Entonces te dicen, oye, a propósito, ¿viste el partido? Y esa persona hace 5 minutos, no 5 minutos, pero hace un par de segundos atrás está pensando en otra cosa, no está pensando en aquello que estamos conversando. Y cuando te dice a propósito de la nada y te cambia el giro de la conversación, esa persona no está escuchando. Por lo tanto, en el tema de ventas, nosotros tenemos que tener súper claro que los últimos 30 segundos tenemos que repetirle porque la persona no los escuchó. Simplemente estaba pensando en cómo iba a decir. Otra cosa que pasa mucho con la gente que no sabe escuchar es que está súper atenta y preocupada de lo que va a decir más que de lo que está escuchando. Por lo tanto, como está preocupado de cómo va a contrarrestar lo que le está diciendo o cómo va a contar lo que tiene que contar, no está escuchando. Y muchas veces nos encontramos en reuniones o nos encontramos en reuniones sociales donde parece diálogo de sordo, donde uno habla de un tema y el otro sigue hablando de otro y el otro habla de otro. Y pareciera que están súper entretenidos, cada uno hablando de su tema, porque cada uno habla temas diferentes. Entonces, esas son otras características de la gente que no sabe escuchar. Claro, qué divertido. Fíjate que a mí me ha pasado muchas veces, que yo digo, pero ¿en qué minuto pasó esto? Porque a veces no te ha pasado que tú quedas como al medio de la mesa también y para el lado derecho hay una conversación y para el lado izquierdo hay otra y tú quedas como al medio sin poder participar porque son conversaciones totalmente independientes, no tienen hilo, no tienen hilación. Entonces tú dices, claro, ¿para dónde me voy? Pero fíjate que es interesante porque también se da en el coaching y las personas normalmente, sobre todo al principio de las sesiones, están esperando que tú termines de hablar para rebatirte, pero como para demostrar que ellos están en lo correcto, ¿te fijas? Y es esta ansiedad de demostrar que están en lo correcto lo que los hace desconectarse de la escucha. Y sí hay que repetir varias veces lo que uno dice. Y una herramienta que es del coaching y que yo desarrollo mucho es la duplicación. En el fondo le pido a la persona, ¿me podrías decir en tus propias palabras qué te dije o qué entendiste, por favor? Y ahí entonces tú vas chequeando cuánto le quedó a la persona, ¿verdad? Y cómo lo interpretó. Creo que esa también, ¿sirve también eso para la venta, JJ? Absolutamente. Siempre en venta necesitamos ir chequeando, ¿cierto? ¿Qué es lo que el otro está escuchando? ¿Ya? ¿Por qué? Porque además que hay una frase muy del coaching. Uno dice lo que dice y el otro entiende lo que puede entender desde su propia historia, desde su propia biología. Y por lo tanto, muchas veces creemos que dijimos algo que el otro lo va a entender y resulta que no lo entendió. Así que esa es muy buena mirada. Oye, otra tips de personas que no saben escuchar. Y esta viene con un dicho. Cuando la mirada está en otro lugar, la mente está en otro lugar. Entonces, si tú estás en una reunión y ves una persona que está mirando para otro lado, a veces en los Zoom la persona está mirando siempre para otro lado porque tiene la cámara en un lado y la pantalla en otro. Pero eso no y sabes que está fijo. Pero sabes, de repente te das cuenta que hay gente que está así y está así. Cuando la mente está en otro lugar o cuando estamos en una reunión física
y vemos que una persona está mirando para la ventana, la mente de esa persona está en otro lugar, ¿ya? No está en el presente, está en el futuro, está en el pasado, está recordando, está preparando otra cosa y se está absolutamente fuera de la conversación que estamos teniendo. Entonces, cuando nos damos cuenta que alguien está volando, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que hacer un quiebre en la conversación, ¿ya? Y quiebre en la conversación significa un carraspeo, cambiar el tono, oye, y cambiar. Te puedo hacer una pregunta y hablar con la persona que está, llamar a la persona que está, digamos, fuera de foco, llamarla de vuelta para asegurarnos que entendió lo que estábamos hablando hace unos par de segundos, que seguro que no lo entendió, por lo tanto, prepararnos para repetir lo que estábamos hablando y, y traerla, digamos, al presente para que esa persona pueda finalmente entender lo que estábamos diciendo. Porque cuando la mirada está en otro lugar, la mente está en otro lugar. Qué bueno, me encantó tu tip, de verdad que sí. Y es cierto, ¿ah? Cuando la mirada está perdida, la persona está en Narnia, está paseando en los jardines de Narnia y se fue, la perdimos. Entonces, bueno, desde también del coaching y desde la locución, o cuando tú haces una clase, ¿verdad? Lo más importante es manejar los tonos. A veces, yo tenía un profesor, por ejemplo, que empezaba a hablar muy bajito, muy bajito, muy bajito. Y claro, y tú tratabas de ponerle atención y todos ponían atención porque estaba hablando bajito y de repente subía el tono igual. Entonces, eso también son técnicas, yo creo que sirven, ¿no? Para volver a conquistar la atención de la persona que te está escuchando, manejar los niveles de voz. Sí. Oye, y vamos a dejar una para enganchar para el próximo post. ¿Ya? 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 Dime. La gente que no sabe escuchar saca conclusiones apresuradas. Ya sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya lo entendí. Ya supe, ¿ya? O completa la oración del otro. Y ahí vamos a ver vamos a ver en el otro post que hay una manera de descubrir eso y por qué es tan malo interrumpir, ¿cierto? Completando la oración del otro o sacando conclusiones apresuradas. Así que Oh, ahí lo me dejo para encantó. que lo podamos ver en la próxima sesión de Ventas Coaching y algo más. Me encantó. Nos vemos. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque es genial.